Las huellas del viento. Capítulo 9. La construcción de la casa que Pepo le había prometido a su mamá años anteriores. Ya habían comenzado con la construcción de la casa, lo cual todo iba muy bien. Pero no falta en algún momento en tu vida lo cual sientes como un tropiezo o te caes. En esta ocasión, a Pepo le quitaron el trabajo. Hubo recorte de personal donde había 1,200 empleados en esa organización que trabajaban o en la compañía y disminuyeron a 600 solamente. Dejaron 600 empleados en la empresa. Para este entonces, Pepo era jefe del departamento en la supervisión, pero había otras personas más que tenían más tiempo que él trabajando para la compañía. Así que cuando hubo este recorte, desafortunadamente a Pepo le tocó pagar las consecuencias del recorte y lo eliminaron de la plantilla de trabajo. Y le dijeron, te vamos a pagar 3 meses y te vamos a seguir buscando otro trabajo en la compañía, si así lo decides. Lo cual Pepo tomó la oportunidad y dijo, sí, lo acepto, porque no tenía otra opción. Claro que Pepo se preguntaba una y otra vez, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No es posible, no es justo. Yo soy una persona honorable, soy una persona honrada, soy una persona dedicada a mi trabajo, a mi familia, y me dediqué tiempo al estudio y a graduarme y a lograr las metas que tenía en mente. ¿Por qué me pasa esto a mí?, se decía. Le dio mucho resentimiento, muchos sentimientos encontrados, y se preguntaba, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Lo cual le causó algunos problemas, no solamente en su vida general, pero también en su casa y a su alrededor. No entendía por qué le pasaban estas cosas, y era un poquito difícil superarse, ya que el orgullo de Pepo y la vanidad había crecido bastante. El orgullo, la vanidad y la soberbia. Y no entendía todas las cosas que le estaban sucediendo. Y estaba en la construcción de la casa para su mamá, y sentía que le había fallado a su mamá porque decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar dinero para continuar haciendo la construcción de la casa? Pero dicen que cuando se cierra una puerta siempre se abren dos y nuevas oportunidades ingresan a tu vida. Pepo ya tenía algunos años trabajando para esta compañía, donde había ahorrado algún dinero por el sistema del 401k o el plan de retiro, lo cual tenía como $40,000 de ahorro, de los cuales le dieron $35,000, ya que deberían de descontar un porcentaje de ese dinero por penalidad o lo que haya sido, lo cual este dinero le sirvió a Pepo muchísimo, porque con este dinero iba a poder finalizar la casa que le había prometido a su mamá. Y así fue. Estuvo mandando todo ese dinero para México para construir la casa. Y cuando la terminaron, fue para México
a inaugurar la casa, lo cual le dio muchísimo gusto a él, pero no solamente a él, a su mamá, la cual estaba muy orgullosa de los logros que había logrado Pepo. No solamente a cuestión laboral, a cuestión intelectual, pero también que había logrado su sueño de hacer la casa que ella iba a disfrutar por los últimos años de su vida. Para Pepo fue una satisfacción enorme poderle dar este regalo a su mamá, ya que él había prometido hacerle su casa. Y Pepo era de las personas que cuando prometen algo, lucha hasta cumplirlo. Y en esta ocasión no fue la excepción. Al contrario, tuvo la dicha de lograr esta meta. Pasaron algunos años, pero Pepo seguía con sus problemas en la casa. Continuaban las discusiones con Tete y eso era un poquito difícil para Pepo sobrellevar, ya que cada vez era un poquito más difícil. Hubo un día, harto de la situación y de los problemas que tenía en su casa, tomó la decisión de separarse de su esposa. Fue difícil para él tomar esta decisión, pero pensaba que era lo mejor, en vez de estarles dando el mal ejemplo a sus hijos, de que los veían pelear y discutir casi todos los días. Porque algunas veces Pepo, en vez de discutir, mejor se iba a la calle, y cuando se iba para la calle encontraba otras amistades, lo cual no era muy bueno para él ni para su familia. Pero en ese momento Pepo sentía que era como un escape. Claro que algunas veces se le hace uno fácil y agarra las cosas más fáciles que le vienen en la vida. Y esta no era una excepción para Pepo, ya que se juntaba con algunos amigos y se iban a tomar, o se iban a la cantina, o se iban al bar, y en algunas ocasiones no llegaban ese día en la noche, sino que hasta otro día, o algunas veces incluso hasta 2 días después. Y esta fue la gota que derramó el vaso para su separación de su esposa Tete. Así que Pepo agarró el alcohol y otros vicios más, los cuales lo fueron hundiendo cada vez más. Al principio, él lo veía como un escape a todos los problemas que tenía en su vida cotidiana con su familia. Y para él era como escaparse y una salida más. Pero cada vez era peor y cada vez entraba más en los vicios, al grado que algunas veces incluso dormía en la calle y algunas veces sin comer. Eran días muy difíciles para él, ya que hubo un día que tocó fondo. Pero algunas veces sentía él que no podía salir de ese hoyo. Se sentía abrumado, se sentía que no podía platicar con nadie de lo que le estaba pasando. Él buscaba consejería, incluso psicólogos, para que lo ayudaran a salir del vicio o lo ayudaran a entender lo que estaba pasando en esos momentos. Claro
que esto era sin éxito, ya que volvía a caer una y otra vez y sentía que no tenía salida y cada vez entraba más en ese barril, en ese hoyo, en ese fondo, donde él no podía salir solo. Siempre decía que necesitaba ayuda para poder salir de ahí, pero no lo lograba. Volvía a caer en el hoyo una y otra vez. Y así pasaron los meses y Pepo iba entrando en un vicio mucho más profundo, más fuerte, sin poder salir de él. Y no encontraba la esperanza de qué o quién lo pudiera ayudar para salir de ahí. Era un poco desalentador, ya que su mamá lo veía consumirse en esa tristeza y en ese vicio. Y para sus papás era un martirio ver a su hijo derrumbarse, caerse y andar en el vicio. Y su mamá le decía: hijo, debes de cambiar, debes de echarle ganas a tu vida. Levántate, deja el vicio. Así como lograste tu ciudadanía y así como lograste sacar tu GED y graduarte en la universidad, es lo mismo. De la misma forma puedes salir del vicio si tú lo quieres y lo deseas de esa forma. Y si gustas, si quieres, podemos buscar ayuda, asesoramiento, concejal, psicólogos, para que te ayuden a salir de ese hoyo, si tú así lo decides. Porque esa es una decisión que tú debes de tomar para poder salir de ese hoyo donde estás. Si tú no le echas ganas, nadie más te va a poder ayudar a salir de ese hoyo. Solamente tú y Dios son los que te pueden ayudar para sacarte de ese hoyo. Pero tienes que tomar una decisión y una determinación bien fuerte para tú poder lograr salir de donde estás. Incluso si quieres, podemos ir a jurar a la iglesia o a la villa de Guadalupe para que te quite esos vicios y te ayude a salir de ese hoyo donde estás, si tú así lo quieres. Pero tienes que tener mucha convicción, mucha fuerza de voluntad, mucha honestidad contigo mismo y aceptar los errores y los fracasos que hayas tenido en el pasado. No solamente eso, pero también debes de analizar tu vida, lo que fue en el pasado, todos los traumas que has vivido, y tienes que superarlos. De otra forma, siempre estarás en el fondo del hoyo sin poder salir. No puedes vivir del pasado, no puedes vivir de los problemas y no debes de seguirte atormentando de todo lo que te pasó en la vida. Debe de haber un alto y el único que puede poner ese alto eres tú y con la ayuda de Dios. Agárrate de la mano de Dios, que no te suelte. Agárrate fuerte para que te saque de ese hoyo donde estás. Pero tienes que tener muchísima fe. Tienes que tener muchísima voluntad. Tienes que tener muchísima confianza para poder salir de ahí. Es la única forma y es el único camino. Dios es el camino, la verdad y la vida. Así es que agárrate de la mano de Dios, sostente fuerte para que Él te ayude. Dios te ayuda, pero dice: ayúdate que yo te ayudaré. Y Pepo se llenaba de convicción, de fortaleza y fuerza al escuchar las palabras de su madre. Pero volvía a caer tan pronto veía el alcohol y no tenía fuerzas
para seguir adelante, y mucho menos porque sentía pena, sentía vergüenza, sentía que le estaba fallando a la gente que más lo apoyaba y lo quería en esta vida. Y él se sentía un miserable. Y de pronto se recordaba todo lo que le había sucedido en la vida y no miraba quién se la hacía, sino quién se la pagara, decía él. Tenía muchísimo odio, muchísimo rencor y muchísimo resentimiento en su corazón. Y él quería vengarse de todas y cada una de las personas que lo habían lastimado en el pasado. Y quería comprar un rifle de alto alcance, de los que usan los francotiradores cuando van a matar a alguien. Y él decía, uno de estos días voy a comprar un rifle, me voy a comprar un traje especial y voy a ir a México a quitarle la vida a las personas que tanto daño me hicieron y por cuales estoy pagando yo ahorita, solo, triste y con estos vicios. Y de repente una voz en su mente le decía, no puedes hacer eso. Esas personas también tienen padres, esposa e hijos. Y tú no puedes tomar su vida nada más porque tú estás lleno de resentimiento, de odio, de rencor. Y cuando Pepo escuchaba estas palabras en su mente, se calmaba un poco y le daba la razón a quien fuese que le hablara en el oído. Y decía, tienen razón, yo no soy nadie para quitarle la vida a otras personas. En ese momento no entendía muchas cosas, ya que es un poquito difícil entenderlo si no lo has pasado y no lo has vivido. Se debe de tomar la vivencia, la experiencia y aún mucho más sobresalir triunfante de cualquier situación o problema que viva en la vida. Así que volví a recaer una y otra vez, sin encontrar salida a sus problemas. Y cada vez era mucho peor. En esos días, su mamá había regresado de México para los Estados Unidos y estaba yendo a la iglesia, a donde estaba un grupo de oración, a los cuales su mamá le pedía consejo diariamente y que oraran por su hijo que andaba en malos pasos. Su mamá de Pepo le suplicaba a las personas del grupo de oración que oraran por su hijo para que cambiara, para que fuera a los pies de Dios, para que dejara de tomar y dejara todos los vicios. Su mamá, llorando, le suplicaba a Pepo, deja estos vicios, deja todo lo que estás haciendo y ve conmigo a la iglesia. Pero Pepo estaba demasiado molesto para hacerle caso, ya que culpaba a todo el mundo de todos sus problemas y situaciones que había vivido. Incluso decía que Dios era culpable de todo lo que le había pasado, que dónde estaba Dios, que quién era Dios. Si Dios no lo ayudaba y no lo había ayudado nunca, ¿en qué forma iba a confiar en Dios? Tenía muchísimo odio en su corazón, muchísimo resentimiento, y la maldad lo estaba llevando mucho más al fondo de ese pozo, donde no tenía salida. Hasta que un día su mamá lo convenció de que fuera a la iglesia con él. Pepo, cansado de todo lo que estaba pasando en su vida, tomó la decisión de aceptar la invitación de su mamá para ir a la iglesia. Le dice, voy a ir a acompañarte solamente porque yo no creo en todo eso que dicen que vive la gente en los retiros.
o en la iglesia, o a la hora de que algunos sacerdotes o ministros hacen oración por la gente. Yo no creo en todo eso que dice la gente, ya que ni siquiera estoy seguro que creo en Dios. Y su mamá muy tristemente le dijo: tienes mucha amargura, mucho odio en tu corazón y no ves lo que está sucediendo a tu alrededor. Debes de permitirle a Dios que tome tu vida para que Él te ayude y te saque de ese hoyo donde estás. Solamente Él te puede sacar de ese hoyo en el cual has caído, y has caído hasta el fondo. A regañadientes, Pepo le hace caso a su mamá y se va con ella a un retiro espiritual que se llevaría a cabo en la iglesia local. Era un retiro de 3 días, de 3 largos días, decía Pepo. 3 largos días, no puede ser. Ingresarían el viernes, estarían viernes, sábado y parte de todo el domingo. Saldrían hasta en la tarde. Y a Pepo le parecía algo extremadamente extremo, ya que estar 3 días alejado del bullicio y de la falsa sociedad, decía él, y mucho peor, estar alejado del alcoholismo, sin probar una gota de alcohol, sería lo peor que le pasaría, decía. Pero veo tan triste a mi mamá que por ella voy a hacer un sacrificio de ir. Yo sé que no va a pasar nada, pero por lo menos le voy a dar la satisfacción a ella de que me vea un día en la iglesia, junto con ella y el grupo de oración que estaban organizando el retiro espiritual que se llevaría a cabo el fin de semana. Así que ingresaron a la iglesia, a un salón gigantesco que tenían ahí, a donde iba a haber un grupo de oración enorme, alrededor de 500 personas que se iban a ingresar ese día para salir hasta el domingo. Cuando empezaron las ceremonias, las alabanzas, Pepo estaba con las manos cruzadas, incrédulo, y se reía de la gente y se burlaba y decía: no puedo creer que toda esta gente esté reunida aquí pidiéndole a un Dios que ni siquiera existe. ¿Cómo puede ser posible? Dice Pepo: pero aquí está mi mamá, tengo que hacer lo posible de estar tranquilo y estar en paz. Así pasaron los minutos y las horas, y la gente estaba aplaudiendo y estaba alabando a Dios con algunas alabanzas, con algunas peticiones y algunos ejemplos de vida y algunos relatos que comentaba la gente de lo que le había sucedido en la vida real. Entonces, en esto se para un muchacho donde empieza a contar su testimonio, el cual era muy parecido al que estaba viviendo Pepo, o que había vivido en toda su vida, a lo largo de su vida. Y Pepo empezó a interesarle la conversación que tenía el joven aquel, el cual estaba platicando un testimonio vivo que le había ocurrido en su vida. Y Pepo decía: todo esto es como lo que me ha pasado a mí. Es una historia casi idéntica que la mía. Y al final de terminar el muchacho, por alguna razón, Pepo fue hasta donde estaba él y lo abrazó. Y le dijo: compañero, te felicito
por tu gran testimonio que has dado hoy en este día. Pero no solamente eso, sino que quiero decirte que las palabras me llegaron al corazón y tu historia de vida y testimonio se parecen muchísimo a la mía. Y te agradezco por haber dicho estas palabras que dijiste, ya que me dan una esperanza de que en algún momento o en algún punto también puedo cambiar yo. Claro, con la ayuda de Dios, porque nada lo vamos a hacer solos, dijo. El muchacho aquel abrazó a Pepo con una ternura que jamás había sentido antes y le dijo: gracias, hermano, estoy contigo. En cualquier cosa que yo te pueda ayudar, o te pueda guiar, o te pueda aconsejar, cuentas conmigo para lo que necesites en ese momento. Así que empezó la adoración a Dios, las alabanzas, la petición de sanación, y cada vez Pepo iba entrando mucho más profundamente y haciendo un análisis de lo que estaba sucediendo. Y cuando pasaron con el Santísimo alrededor de las filas donde estaba la gente y la multitud, muchas personas se caían al piso y muchas otras personas estaban alabando a Dios y muchas otras personas estaban llorando, algunas estaban gritando, algunas estaban brincando y bailando de alegría. Y Pepo decía: ¿qué es esto? Yo jamás había visto estas cosas que están sucediendo. Cuando el Santísimo llegó enfrente de Pepo, sintió algo que jamás había sentido. Era como una electricidad que corre de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza y se va y sube. Y dijo Pepo: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Sintió una emoción que jamás había sentido. Y cuando terminaron de dar el recorrido con el Santísimo por todos los pasillos del lugar donde estaba toda la gente reunida, se organizaron para hacer algunas ruedas de oración, lo cual consistía en 10 personas. Y allí había 8 sacerdotes haciendo oración por todos y cada una de las personas que estaban allí en esos momentos. Y dijeron: todo aquel que desee ser sanado en estos momentos, póngase al frente. Y Pepo sintió que algo lo empujó al centro del círculo. Y cuando lo empujaron al centro del círculo, Pepo empezó a llorar. Empezó a llorar como niño chiquito, sin él saber ni tener alguna explicación ni razón por el cual estaba llorando. Sintió que algo le dobló la rodilla por detrás y hizo que se hincara en el piso. Y Pepo le extrañó muchísimo y dijo: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está sucediendo? No tenía palabras para explicarse él mismo lo que estaba sucediendo. Entonces empezó a llorar. Y Pepo era de las personas que dicen, los machistas: los hombres nunca lloran, no deben llorar. Pero para Pepo en ese momento no se fijó si lo veían llorar. Él solamente se dejó llevar por lo que estaba sucediendo en el momento y dijo con voz fuerte: me rindo, Señor, a tus pies. Pongo mi vida en tus manos, sácame de este hoyo donde estoy. Ya no aguanto más, ya no puedo con todo este odio, rencor y resentimiento que me ha amargado toda mi vida desde la niñez.
Ya no aguanto más, Señor. Por favor, ayúdame. Sácame de este hoyo. Y tan pronto Pepo dijo todas estas palabras, sintió algo especial dentro de él, como si la adrenalina lo invadiera, como si una droga tomara posesión de él, como si algo por dentro le diera una fortaleza que decía: ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Porque Pepo jamás había sentido eso. Y decía: ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? No tenía palabras para explicar lo que estaba sucediendo con él en ese momento.